Amado Dios, te agradecemos mucho que hoy nos permitas estar aquí en este lugar, tu casa, Señor. Gracias porque tienes en tu palabra, Señor, una guía para nuestra vida. Te damos gracias, Padre, porque hoy tú tienes el control y tú vas a dirigir este estudio, Señor. Te doy gracias porque aún sin merecerlo tú me has puesto en este lugar, Señor, infinitamente agradecido porque hoy está toda esta familia que viene de otras partes, Señor. Y tú les has traído hoy aquí porque quieres hablarle acerca de este joven José. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, José. ¿Recuerdan quién era José? Y voy a hablar retomando un poquito porque otras personas o prácticamente muchas de las personas no estaban acá. José era un joven consentido, hijo de un papá que le amaba mucho, por encima de sus hermanos. José era un jovencito que además se comunicaba de alguna manera con Dios a través de los sueños y Dios le hablaba permanentemente. José había sido llamado por Dios. ¿Por qué? Porque tal vez él encuentra a un joven que quiere preparar para un día colocarlo en una posición de liderazgo. José tenía 30 años cuando Dios le habló y le dijo de alguna forma que lo iba a colocar como cabeza, incluso de su familia. Si nosotros abrimos nuestras Biblias, porque el versículo de hoy va a ser Génesis 41. Encontramos desde el versículo 38. ¿Quién era José en este momento? En este momento, no en el pasado. Y dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Está hablando de José en versículo 38. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Así que José era un sabio entendido en el cual el Espíritu de Dios estaba en José. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Estamos hablando de la mayor potencia del mundo en ese momento, Egipto. Y José era un expresidiario. Acababa de salir de la cárcel, le había interpretado un sueño al faraón y el faraón lo había puesto como el segundo del gobierno más grande que existía en el mundo en ese momento. Pero mire, si nos vamos un poquito más adelante, en el versículo 46 dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Así que ya podemos entender la edad de este joven. Tenía 30 años y ocupaba la posición más alta que podía ocupar un hombre en un gobierno extranjero en la potencia más grande que existía en ese momento en el mundo, Egipto. A los 30 años era el vicepresidente, llamémoslo así, de la potencia más desarrollada y poderosa del mundo existente. José tuvo que llegar a ese lugar, pero la vida de José no fue fácil. A ver, un poquito de historia. José, recordemos, empezamos otra vez. Abraham, ¿recuerdan a Abraham? Isaac y Jacob. Jacob tuvo dos hijos, uno se llamaba, Isaac tuvo dos hijos, uno se llamaba Jacob y el otro se llamaba Esaú. ¿Ustedes recuerdan que Esaú era el primogénito? Y entonces, ¿qué hizo Jacob? Le hizo una trampita, ¿no? Y entonces se quedó con la primogenitura. Así que eso mostraba un poquito el carácter de ese papá. Ese papá después tuvo algunos romances. Tuvo 4 mujeres y con esas 4 mujeres tuvo 12 hijos. Así que el entorno donde creció José es un entorno donde había un papá, 4 mujeres y 12 hijos, incluyéndole a él. Sin embargo, José era el preferido de Jacob. Y Jacob utilizaba, como encontramos en Génesis 37, utilizaba a su hijo de alguna u otra manera, ¿para qué? Para demostrar favoritismo ante sus hermanas y estimulaba en ellos una cierta rivalidad, porque José era quien vigilaba y controlaba a sus hermanos. De tal manera que el corazón de sus hermanos se endureció hacia él. Y resulta que José además soñaba cosas que contaba a sus hermanos, y sus hermanos que de por sí ya estaban dolidos con él, porque había preferencia en el corazón del papá
Ellos decidieron un día matarlo. ¿Finalmente lo mataron? No. Lo vendieron como esclavo. Y este José fue vendido como esclavo a un señor, a un capitán de la guardia que se llamaba Potifar. Y Potifar vio en este joven talentos que hizo que lo colocaran en una posición de liderazgo dentro de su casa. Le dio su casa para que él lo administrara. Pero es que encontrábamos que el poder de José no estaba en las cualidades de José, sino en que Dios estaba con José y prosperaba todo lo que hacía José. Y entonces me pongo a pensar en la vida cotidiana, porque a mí me gusta aterrizar la Biblia a los ejemplos de la cotidianidad. ¿Podemos encontrar jóvenes exitosos a los 30 años? ¿Por qué? ¿Porque son muy inteligentes, porque son muy capaces, porque se han esforzado mucho, o porque Dios, la mano de Dios está sobre ellos o sobre ellas y los ha colocado en una posición de liderazgo? Muchas veces estos jóvenes tienen un problema: no saben manejar la tentación del éxito. Y este es el punto que vamos a manejar hoy: cómo vencer las tentaciones. Lo primero que vimos era que estos son desafíos que la vida tiene en la vida de José y que tiene en la vida de cualquiera de nuestros jóvenes, incluyéndonos a nosotros, porque decimos que como cristianos muchos de nosotros somos jóvenes. Yo soy un joven adolescente de 16 años de haberme convertido. Así que el Señor ha empezado desde ese momento y desde mucho antes a transformar mi corazón y a hacer un corazón que le sirva a Él. He dejado de ser tan útil para el mundo y me he convertido en una persona que puede ser usada por Dios. Útil para Dios, tal vez inútil para el mundo. Es probable que dentro de los estándares del mundo no ocupe yo un lugar realmente importante. Sin embargo, dentro de los estándares de Dios, estoy ocupando un lugar que Él quiere para mi vida, en donde Él puede usar mi corazón y mi vida para su beneficio. Nosotros empezamos con esa pregunta: ¿para qué existimos? ¿Por qué vivimos? ¿Para casarnos? ¿Para tener hijos? ¿Para tener educación superior? ¿Para tener bienes materiales? ¿Para tener mucho placer en la vida? ¿Para qué existe el hombre? Y hemos encontrado que nosotros no hallamos muchas veces el sentido de nuestra vida cuando pensamos que lo que hacemos es buscar nuestra felicidad por medios propios. Y vemos que cada vez podemos ser un poco más infelices, porque siempre, a pesar de tenerlo todo, nos hace falta algo. Existimos porque Dios nos creó y nos hizo para Él y para su gloria. Y la idea entonces, entender lo que Dios quiere para tu vida, es el propósito de la Biblia. ¿Para qué te hizo Dios? ¿Cuál es el propósito en tu vida? Él te quiere usar. Y esto es la vida de José. Aprende a desafiar, a vencer desafíos como cuáles. El primero, la traición. Sus hermanos lo venden como esclavo. ¿Cómo vence José la traición? ¿Sabe lo que hizo? Sustituyó la ira por el amor. Decidió no guardar rencor hacia sus hermanos. Decidió amar y ser útil. Ahora, ya lo vemos en la otra parte de la vida de José, siendo un esclavo. Pero un esclavo que halló gracia ante su Señor, y el Señor lo puso en una posición de gran liderazgo. Él administraba todo y no había nadie por encima de José, solamente su amo Potifar. Pero ¿qué pasó? Que aparece la mujer de Potifar y dice que José era un hombre de bello semblante, de una gran apariencia, y entonces ella quiere seducir a José. ¿Cómo vencer la tentación? ¿Cómo venció José la tentación? ¿Recuerda? Huyó. Y es lo que te pide que hagas ante la tentación. ¿Ante la tentación qué? Huye. Porque la tentación está presente en tu vida permanentemente. ¿Y quién te tienta? Satanás. ¿Y quién te prueba? Dios te prueba. Ahí tenemos una diferencia entre lo que Dios quiere para tu vida: probar tu fe. Pero ¿cómo voy a saber que mi fe va a ser aprobada si no tengo conocimiento de la palabra de Dios? Entonces mi fe es débil y puedo ser tentado, y en mi prueba voy a ser reprobado. Pero José no, José huyó. Sin embargo, algo más ocurre. Él huye, pero la mujer de Potifar lo acusa de haberla querido violar. Entonces, Potifar decide mandarlo ¿a dónde? A la prisión. Y resulta que ahí, en la prisión, sigue exactamente la misma constante. Dios es constante.
porque siempre mantuvo la gracia sobre los ojos de José, y todo lo que hacía José era prosperado. Entonces inmediatamente estaba a cargo de todos los presos y todo lo que había en la prisión, hasta de dos personajes principales que vimos en el estudio anterior, que era un copero y un ¿qué? Y un panadero. Y ellos tuvieron un par de sueños, y José los interpreta, pero José les dice, ok, yo les voy a interpretar su sueño, nada más les pido un favor. ¿Cuál era? No se olviden de mí, háblenle de mí al rey. ¿Y qué pasó con ellos? Se les olvidó. ¿Cuántos días? ¿Un día? ¿2 días? 2 años. 2 años se olvidaron de José. Imagínense qué le pasó a José. ¿Sabe? Estaba desencantado. Pero ¿qué hizo José? ¿Se amargó? No, él entendió claramente que la forma de vencer el desencanto era entender que estaba dentro del plan de Dios y que también Dios tenía un tiempo y un plan para su vida. ¿Y ustedes no sienten lo mismo? ¿No sienten que ustedes también pertenecen a un plan más allá de lo que nosotros pensamos, aún mejor de lo que nosotros queremos? Mire, nosotros cuando somos jóvenes anhelamos muchas cosas y que son válidas. Anhelas tener una familia, anhelas tener una profesión, anhelas tener cosas materiales, anhelas viajar por el mundo, anhelas tener éxito, y con ello uno piensa que va a obtener por sí mismo la felicidad. Pero realmente hoy en día encontramos que los medicamentos más vendidos son los ansiolíticos y los antidepresivos. Hoy en día encontramos que la sociedad en general, una sociedad avanzada como la que tenemos, es una sociedad que no es feliz. ¿Por qué no es feliz si hoy tenemos todos los recursos para ser feliz? Hoy tenemos el WhatsApp, hoy tenemos los celulares, hoy tenemos Netflix, hoy tenemos todo lo que ustedes quieran. ¿Por qué no somos felices? Porque no hemos entendido ese propósito. Dios tiene un propósito para tu vida, pero al no entenderlo y quererlo sustituir por cosas materiales, nuestra vida se convierte en una gran incertidumbre. Aquí está. Entonces, vamos ahora sí a empezar. ¿Cómo vencer el éxito? Porque el éxito llega de un momento a otro. Y fíjese que Erwin Luther escribió un libro que en español se titula Fracaso, una puerta para el éxito. ¿Cuántas personas han tenido que hacer un gran esfuerzo, incluyéndome a mí, para que algún día Dios nos hubiera permitido tener una profesión, una esposa, una familia, una situación económica? La decisión fue personal. Uno decide, como hizo José, en donde Dios lo puso aún en la prisión, él decidió ser útil. Y hay personas que dicen, si mi papá me hubiera orientado, si hubiera tenido recursos, si me hubiera mandado a la universidad, yo tal vez hubiera sido. Y hay otras personas que deciden, no, esto es lo que Dios me dio, soy parte de su plan, y deciden florecer. En donde Dios los ha puesto, florecieron. Y hoy son hermosas flores que dan frutos, árboles frondosos y fuertes. Porque donde Dios te pone, ¿qué tienes que hacer tú? Ser útil. Ahora, lo que podemos entender es que estamos dentro de un plan. Y esto pasa en la vida de alguien que conocemos un poquito, que se llamaba Abraham Lincoln. ¿Ustedes conocen un poquito la vida de Abraham Lincoln? Fue un expresidente de los Estados Unidos, pero él le costó trabajo llegar hasta ese lugar. A ver, yo entiendo acá. ¿Qué pasó con él? Puso 2 negocios y fracasó. Por supuesto le dio un colapso nervioso. Entonces, ¿qué dijo? Me voy a casar. Y tuvo una novia a la cual quiso mucho. ¿Y qué pasó con la novia? Se murió. La novia se murió. Luego decidió que la política era su fuerte y se presentó en la política y perdió más de 10 veces las elecciones en un espacio de 30 años. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pero de una manera inexplicable llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Y esto llama la atención. ¿Por qué? Porque los fracasos permanentes en su vida lo llevaron al éxito. ¿Y eso no nos ha pasado a nosotros? ¿No hemos fracasado muchas veces? Y hoy en día podemos entender que Dios tenía un plan y en su tiempo nos iba a dar aquello que había preparado para nosotros. Los fracasos y las tragedias personales no desarrollaron en este hombre un carácter débil, al contrario, fortalecieron un carácter.
y le hicieron un presidente exitoso porque hasta hoy le conocemos, ¿no? Pero José pasó lo mismo, pasó varios años, desde que estaba en la celda, pasaron 13 años, tenía 17 años cuando José fue vendido por sus hermanos, tenía 17, y pasaron 13 años hasta que fue puesto como el segundo hombre más importante del reino del faraón. Interesante, ¿cierto? En Génesis 41 nos muestra un punto específico, que había llegado el momento para el cual José había sido preparado. Una cita con el tiempo perfecto. El siervo que había sido transformado a través de la prisión, a través de la esclavitud, había sido transformado su corazón. Ese corazón de joven impetuoso, egoísta, sin tacto hacia sus hermanos, se convirtió en un joven que iba a ser usado por Dios para colocarlo en una posición extraordinaria. El siervo y la tarea se juntan en un momento dado, así que podemos entender que el escenario estaba preparado. ¿Para qué? Para que los sueños del faraón lo pusieran en esa posición. Veamos un poquito. Abramos Génesis 41 y lo vamos a leer del 1 al 8. Ok, Génesis 41 del 1 al 8. Y dice, y aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, ya estamos en este punto, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, estaban pastando en el prado, y que tras ellas subía del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y entonces despertó Faraón. Primer sueño, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y las vacas flacas devoraban a las gordas. Segundo sueño, se durmió de nuevo, versículo 5, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí que este era su sueño. Ocurre que Faraón llama a todos los sabios y a todos los encantadores que existían ahí, y resulta que no pudieron interpretar el sueño de Faraón. ¿Qué dice acá? Estaba listo, los sueños hablaban de una calamidad que le venía a la nación. ¿Recuerdan? Que fueron 7 años de abundancia y después 7 años de mucha hambre. Pero su mensaje no era claro y a él lo perturbaba la incertidumbre de los mensajes. Igual que le sucedió al copero y al panadero, que recordamos que uno terminó muerto y el otro terminó siendo restituido en su cargo. Faraón percibió que aquellos sueños no eran ordinarios, hasta el punto que hizo una reunión de sus sabios en el gobierno para que le interpretaran los sueños, de manera que buscó a los hombres más sabios de su reino para que los interpretaran. Y esto nos habla de un principio que me llama muchísimo la atención, que el significado, un principio en nuestra vida espiritual, a Faraón lo perturbaban las cosas espirituales, pero estaban más allá esas cosas de su comprensión. Pero el peligro de buscar respuestas espirituales en lugares errados es grande. ¿Por qué? Porque es costumbre que si tienes un sueño, que si tienes una premonición, empiezas a buscar en lugares equivocados la interpretación de esos sueños. Y yo no sé ustedes, pero muchas veces he escuchado que la gente acude a las cartas, ¿no? La gente acude a las brujas o incluso utilizan amuletos para la buena suerte. Y encontramos en la Biblia que Dios condena eso, esa práctica la condena. ¿Y qué pasa si es una interpretación errada a un sueño? ¿Qué hubiera pasado ahí si le hubieran interpretado mal su sueño? ¿Qué hubiera pasado con ese reino extraordinario? Porque a veces decimos, bueno, ir con la bruja a que te echen las cartas no es tan malo porque te va a hablar del futuro. De pronto te da algo que te sirva para la buena suerte, y hoy en día eso se llama nueva era, y se ha convertido en algo muy bonito porque prendemos velas y hay mantras y se habla de cosas muy hermosas y los ángeles, ¿qué hay de malo en los ángeles?
El problema es que detrás de todo eso está disfrazado hermosamente Satanás y nos desvían de la verdad. Esto pasó acá. ¿No se desvió el faraón buscando ayudantes que le interpretaran? Bueno, no podían ellos porque la interpretación de sus sueños solamente podía encontrarse en Dios. Él era quien había puesto los sueños y esto es interesante porque hoy en día existe muchísima hambre espiritual y mucho deseo por escuchar. Pero el hambre de la gente los hace presa fáciles del engaño. En todos los sentidos. Hoy en día encontramos no solamente personas que hablan de cosas fantásticas, sino también iglesias que predican evangelios extraordinarios de prosperidad y de abundancia. Pastores que tienen la capacidad de predecir el futuro porque Dios en un sueño les habló y ellos pudieron determinar lo que era bueno para ti, hermano. Y resulta que sigue siendo peligroso. Es por eso que hoy en día son ellos los que más daño le hacen al cristianismo, haciendo que la gente que está fuera del grupo de los cristianos piensen que el cristianismo es una estafa de lo cual deben cuidarse y no acercarse mucho, porque pueden ser contaminados con esta nueva doctrina bíblica de principios. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que la Biblia es el principio por el cual debemos regir nuestra vida. Y solamente en ella podemos encontrar las respuestas que pueden darnos luz en nuestro camino y llevarnos a tomar las decisiones correctas. Debemos aceptar entonces la autoridad de la verdad de Dios en nuestras vidas para poder encontrar o tomar decisiones que nos permitan tener una vida bendecida. El recuerdo de un sueño bajo la presión fue lo que llevó a al copero del rey a hablarle al faraón acerca de José. Y aquí encontramos que Faraón llama a José en el capítulo 40, versículos 9 al 13, y entonces dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Se acordó que hacía 2 años había hecho un pacto con José y lo había olvidado. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Por lo tanto, llamaron a José para que interpretara el sueño. Pero mire, José llegó con el faraón, y resulta que José había tenido pares de sueños. En realidad, primero él soñó, eso lo encontramos en Génesis 37. Él sueña cuando estaba en casa de su padre que habían manojos de pasto que estaba juntando de espigas, y entonces él veía que habían 12 manojos, él representaba uno y los otros 11 se inclinaban ante él. Sus hermanos estaban dolidos con él. Entonces, ¿qué sintieron sus hermanos cuando les dijo, ¿acaso nosotros te vamos a servir a ti? Pero no solamente eso, él tuvo otro sueño, ¿se acuerdan? Él soñaba también que tanto el sol como la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Eso quería decir su papá, su mamá y sus hermanos. Y esto no era agradable escucharlo en estos hermanos que habían crecido desplazados de alguna manera por la preferencia de su papá. Esto fue lo que hizo que el corazón de sus hermanos se endureciera y los vendiera. Pero es el primer sueño. Dios le estaba hablando que un día lo iba a colocar en una posición de privilegio. ¿Y pasó o no pasó? Su papá, su mamá y sus hermanos se postraron ante él aún sin conocerlo, cuando estaba siendo el director general de Egipto, el vicepresidente de Egipto. Pero mire, los sueños del copero lo llevaron ante la presencia de Faraón. Y los sueños de la vaca, de las vacas flacas, lo llevaron al primer sueño. Así que estos 3 sueños estaban todos conectados. José puso en contacto este par de sueños y entonces José pudo llegar a ser en esa posición. ¿Qué era lo que pasaba? Aquí dice algo que es claro. José estaba y formaba parte de un plan, el plan soberano de Dios. Estaba justo a tiempo. Justo a tiempo, 13 años después. Un sueño hecho realidad. Primer principio, el primer principio es no buscar la interpretación en lugares equivocados. Podemos desviarnos. Segundo principio, que el carácter piadoso de José no se había dañado por las circunstancias que había vivido. Él venía saliendo de la cárcel y José no estaba resentido y enojado.
José estaba entendiendo que él tenía un principio claro. Y aquí vemos que José es llamado en el versículo 14 ante el faraón. Dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. ¿Y qué hizo? Se afeitó y mudó sus vestidos y vino ante el Faraón. Así que José mantuvo dignidad. Porque tenía reverencia ante el Faraón y él estaba ahí. Dice, se afeitó, José se vistió adecuadamente para presentarse ante el rey. Sabía lo que era apropiado y decoroso y los años que pasó en prisión no dañaron su corazón. Las circunstancias de nuestra vida no deben permitir eso. ¿Qué hizo José? José mantuvo humildad. Cuando el faraón le dijo que podía interpretar los sueños, José contestó, versículo 16, no está en mí interpretar los sueños. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Así que José no se ensalzaba diciendo, yo interpreto sueños, Dios habla conmigo, soy el preferido de Dios. No, le dio su lugar y su posición. Y entonces encontramos que José tenía algo que se llamaba fe. Porque él iba a dar la respuesta ante el faraón, pero él estaba dependiendo exactamente de lo que Dios hablara a su vida. José era un tejedor de sueños. Faraón contó su sueño a José. Y el fracaso de los adivinos de Faraón preparó el escenario para que se revelara la gloria de Dios por medio de un esclavo común. Lo que estaba más allá de la razón humana no sobrepasa el conocimiento, la omnisciencia de Dios. Muchas veces no conocemos lo que Dios tiene en nuestra vida, pero sabemos que el plan de Dios es perfecto. ¿Sabe? No todos los hombres pueden tenerlo todo. Los ascensos repentinos a menudo terminan en grandes caídas. A veces subimos muy rápido y luego caemos muy rápido. Nos llevan al orgullo y por supuesto a la caída. ¿Sabes? La prueba más difícil de sobrellevar es la prosperidad. Y este es el punto difícil. Él pudo pasar otras pruebas, José, en su vida, pero tenía una prueba difícil. Y esto nos pone a nosotros en esa posición. Hoy en día somos líderes de algo. Hoy en día tenemos una posición de prestigio en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras iglesias. Es este el momento más difícil de tu vida, porque es ahí donde se revela tu verdadera naturaleza. ¿Dios ha podido cambiar tu vida o no ha podido hacer absolutamente nada y sigue siendo una persona arrogante? ¿Sabe? Lo mismo que pasa con el dinero. La primera regla es, reconoce que Dios te lo da. Lo mismo que pasa con la comida. Primera regla, reconoce que tienes un plato de comida porque Dios te lo da. Lo mismo que pasa con la posición que tienes en tu trabajo. Dios te la dio. Eso te lleva a ser agradecido. La siguiente regla es, disfrútalo. Disfruta de tu vida, de lo que Dios te ha dado, de tu trabajo, de tu familia, de tu dinero. Y luego la tercera regla es, ¿cuál, Max? Y compártela. No seas avaro. Comparte lo que Dios te da con las personas que te aman. Tercer principio. La cualidad más importante de José, ¿cuál era? Versículo 38. Busquémoslo y me la dicen. Versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Cuál era la cualidad más importante de José? Que tenía el Espíritu de Dios. Fíjese, no era porque era más inteligente, ni era más capaz, ni era más trabajador, ni era más alto, ni era más guapo. No, eso no fue lo que llevó a José a esa posición. Lo que llevó a José a esa posición era el Espíritu de Dios que vivía en José. Y eso fue lo que lo convirtió en un hombre exitoso. Y José reconoció eso. Y le daba la posición a Dios. ¿Quién es el que interpreta los sueños? ¿José? No. Dios interpretaba. ¿Puedo aplicarlo en mi vida? ¿Podemos aplicarlo en nuestra vida? ¿Podemos entender que Dios ocupa el primer lugar en tu vida y puedes reconocer que lo que hoy tienes es porque Él te lo dio? Yo creo que eso es la posición que nosotros tenemos. Debe haber humildad, claro que debe haber dignidad, debe haber perseverancia, pero debe haber reconocimiento y gratitud. Es el Espíritu de Dios en tu vida lo que cambia la situación.
Yo quisiera concluir con algo que dice acerca de José. José aprendió varias cosas durante su vida en este momento. La primera era que tenía que ser perseverante. José hubiera podido decaer muchas veces, pero entendió que necesitaba ser perseverante y por eso Dios le había preparado durante todo el transcurso de su vida. ¿Qué hizo? Lo puso en pequeñas posiciones donde él creó habilidades administrativas. Primero en la casa de un hombre rico. Segundo, en la prisión adquirió habilidades como administración, sensibilidad, compromiso, perseverancia y humildad. Pero ¿sabe qué? Él aprendió que todas estas cosas las iba a poder aplicar en el momento en que él iba a ser el segundo hombre más importante del reino. Oswald Sanders escribió: no todos los hombres pueden tenerlo todo. Los ascensos repentinos a menudo conducen al orgullo y a una caída. La peor de las pruebas es sobrevivir a la prosperidad. Sin embargo, José estaba listo para la presión y la responsabilidad. Iba a vencer porque Dios lo había preparado. Como dijera Samuel Rutherford: alabado sea Dios por el martillo, la lima y el horno. El martillo nos moldea, la lima nos afila y el fuego nos templa el carácter. José lo experimentó todo y estaba listo para que Dios usara su vida. Y Dios usó su vida. Dios usó la vida de José. Vinieron los tiempos, vino la abundancia y hubo una buena administración. Vinieron 7 años más adelante de gran escasez y ese pueblo, ese gran país no pasó hambre. No solamente ese pueblo fue bendecido, porque este hombre tenía el Espíritu de Dios, sino también incluso su familia fue bendecida porque no pasaron hambres. ¿Saben? Yo podría pensar claramente que él entendió algo que nosotros vamos aprendiendo con el tiempo para vencer el éxito, que nuestro poder está en Dios y que nuestra dependencia está totalmente en Él. Yo creo que Dios ha tocado la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí. Yo pienso que Él tal vez tiene preparado situaciones de éxito en algún momento en tu vida, pero en ese momento del éxito no debemos olvidar que todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a Él. Tal vez recordar que antes de comer, tal vez recordar que antes de levantarnos, tal vez recordar que antes que vanagloriarnos de lo que somos y lo que tenemos, incluso despreciando a un Dios que amamos, podríamos entender que todo lo que tenemos nos ha sido dado por Él y para Él. Amigos, vamos a orar y vamos a reflexionar un poquito acerca de estas cosas. Amado Dios, te damos gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y porque eres un Dios justo. Gracias, Dios, porque nos has permitido estar hoy aquí, Señor, porque tú has hablado a través de mí. Un hombre imperfecto, Señor, tú conoces mi corazón y sabes cómo fue mi vida, Padre. Pero Dios, hoy me has hecho una persona nueva en Cristo, Señor, y hoy quiero decirte, Padre, que agradezco infinitamente el hecho de estar hoy aquí presente en este lugar. Te pido, Dios, que tú puedas trabajar en cada uno de nuestros corazones durante este día, durante esta semana, Señor, que podamos reconocer en ti que es tu Espíritu y no nosotros mismos los que nos dan la fuerza para trabajar, Señor, y para vivir. Te damos gracias porque tenemos tu Santo Espíritu que mora en nuestro corazón. Te pedimos, Dios, que no nos abandones, que nos acompañes, que nos esfuerces y que nos transformes en siervos útiles para ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.